La pregunta es la siguiente. ¿Ha evidenciado cambios en el régimen educativo en los últimos 5 años? Sí, se ha habido demasiados cambios. De ser así, explique cuáles. O sea, en primer lugar, lo que desde que nuestro gobierno cogió aquí el Ecuador, el país, ha cambiado notablemente toda la estructura de la educación. Cuando yo hablo de estructura, está comenzando desde las raíces. Lo más bajo. Ya, desde ahí está empezando él. Ha avanzado muchísimo. Tanto en el aspecto pedagógico como también en los estudiantes. Porque también tanto nos ha puesto reglas a los profesores, a los docentes, como a los estudiantes. O sea, nos ha cambiado ha dado un giro de 360 grados para lo que éramos anteriormente. El giro de 360 grados, como usted dice, ¿es para bien o para mal? O sea, yo pienso, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Porque mirándolo bien desde el punto de vista administrativo, como él está administrando nuestro país y nuestra educación, lo está haciendo muy aceleradamente. Cuando nosotros necesitamos un poco más de que lo hagan despacio, ha avanzado muchísimo. Tanto en el aspecto pedagógico como también en los estudiantes. Porque también tanto nos ha puesto reglas a los profesores, a los docentes, como a los estudiantes. O sea, nos ha cambiado ha dado un giro de 360 grados para lo que éramos anteriormente. El giro de 360 grados, como usted dice, ¿es para bien o para mal? O sea, yo pienso, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Porque mirándolo bien desde el punto de vista administrativo, como él está administrando nuestro país y nuestra educación, lo está haciendo muy aceleradamente. Cuando nosotros necesitamos un poco más de que lo hagan despacio, porque de un día para otro no puedes cambiar tu todo. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que tú lo haces rápidamente, van a haber muchas desventajas, porque todo no está saliendo bien. Es un cambio sumamente brusco, tanto para los docentes como para los estudiantes, y más aún para las entidades que se dedican a la educación, en este caso también en la entidad particular, como ustedes lo mencionaron. ¿Cómo está? No. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Cómo ha pasado? Por ejemplo, hay casos, yo me di cuenta de que en la educación fiscal de este año mismo hubo demasiado desorden, porque el señor gobierno dio una orden de que todos tenían que hacerlo por medio del distrito, la matriculación. Cuando hubo desventaja con los padres de familia, ¿por qué razón? Ellos fueron a inscribir a los diferentes distritos asociados al colegio más cercano, y cuando se dio cuenta que estaban zonificados hasta fuera de la ciudad, hubo bastantes problemas por eso. Imagínense, eso es una parte muy importante dentro de la educación, porque nos desconcentró totalmente a los padres de familia y a nosotros como también del educativo. Gracias a Dios que nosotros no somos unificados ni fiscal todavía, pertenecemos a la Universidad de Guayaquil. Entonces la universidad aquí daba matrícula directamente para este colegio. Lo que no tocó que nuestros chicos se fueron a unificar. Ese era un problema. Realmente ha habido cambios, pero los cambios son totalmente bruscos que nos traen problemas. Mire que también hubieron pues el desfase de docentes, porque también se dijo de que se iban pues a jubilar cualquier cantidad de profesores y comenzaron a vender también sus renuncias. Eso fue un desfase tremendo. Eso ocurrió aquí. Eso ocurrió aquí. Eso no había docentes. Ahora, tampoco había contratos, porque pusieron un límite que no se podía contratar más personal, sino que el profesor que se quedaba teníamos que aumentarle horas clases. Cuando realmente eso para mí fue una explotación al docente, porque tú estabas dando más de lo que realmente tú tenías que dar. Bueno, la siguiente pregunta es,
¿Cree usted que hay diferencia entre la educación pública y la educación privada? En estos momentos ya no. Ya estamos al mismo nivel. Nosotros que estamos al mismo nivel. ¿Por qué? Porque también hay también directores, rectores que se han preocupado pues de que ya que se han dictado nuevas leyes de educación, se las cumpla. Y entre esas pues no están de que ya tenemos laboratorios, ya utilizamos un poquito más la tecnología, lo que anteriormente no se lo hacía. Implementó tecnología. Claro, entonces todo esto se vio en las diferentes instituciones. Lo que pasa es que nosotros no nos pagan, o sea, una matrícula, no pagan nuestros estudiantes pensiones. ¿Ya? En cambio, los otros colegios de pronto pueden estar más avanzados. ¿Por qué razón? Porque los alumnos sí pagan una mensualidad. Pero en cambio aquí nosotros estamos solo pues a lo que el gobierno nos da. Y no podemos estar al mismo nivel de los particulares. En el sentido pues de avance, a pesar que dije que hay un avance tecnológico, pero no completo. Parcial nomás. Parcialmente. Sí, y una pregunta en base a eso. ¿Usted cree que afecta el nivel socioeconómico de una persona en la educación a futuro? Claro, sí afecta. Porque ahorita, por ejemplo, de ese cuento que en la universidad, el alumno que no aprueba bien en la prueba del CNC no puede ingresar. Y hay muchos estudiantes como ustedes que se han quedado sin estudiar. Y eso afecta a un país. Porque antes de avanzar estamos atrasados. Porque un país que es desarrollado es cuando hay más preparación en cuanto a educación. Y nosotros antes de avanzar estamos atrasando. Y seguimos como un país subdesarrollado. Entonces, ¿usted piensa que el CNESIP no es un filtro eficaz? O sea, en el sentido, no es que no es eficaz, ellos son eficaces. Lamentablemente las reglas que ellos tienen o las leyes que están imponiendo no están acordes como está nuestro sistema económico que estamos aquí, ni en el sistema intelectual. Porque así mismo como hay estudiantes de colegios particulares, también hay de fiscales. Y a veces no tienen casi el mismo nivel de conocimiento que lo que tiene un particular o un fiscal. Entonces ahí viene el alumno cuando prácticamente reprueba. ¿No? O sea, todo eso hay que analizarlo. Entonces ellos cuando toman en el CNC toman un examen general, tanto para colegios particulares como para fiscal, cuando deberían seleccionar, hacer una prueba para los colegios fiscales y prueba para los colegios particulares, de acuerdo al pensum académico. Pienso que es así, estamos intermedios, ni más ni menos. O sea, queremos avanzar, pero no podemos. Bueno, entonces otra pregunta sería, ¿cómo califica o qué opina de la metodología de enseñanza impuesta en los diversos colegios o instituciones superiores en la educación en el Ecuador? Las metodologías de enseñanza. Porque tenemos entendido que, o sea, nosotros nos regíamos por un trimestre, ahora vamos con un trimestre. Bueno, Antes teníamos calificación de 20, ahora vamos por 10. Sí, aparte, una de las cosas, en esa pregunta habla mucho sobre la comparación de cómo se imparte la educación en Ecuador a diferencia de otros países. Por ejemplo, o sea, en sí, poniendo un ejemplo más o menos en la pregunta, las matemáticas, por ejemplo. ¿Usted cree que en un sistema, las matemáticas clásicas de siempre nos vayan a ayudar a avanzar a diferencia de otros países que son un poco más técnicos, o sea, más en la práctica? a ver, yo te voy a responder eso. Anteriormente yo había escuchado que en nuestro país la educación era mejor. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cultura general. ¿Cuál es la cultura general? Estudios sociales, ciencias naturales, lenguaje, matemáticas. Lo que en otros países no lo hacen. En otros países, vamos a suponer, usted quiere ser arquitecto, solo le dan la materia de arquitectura y no ves más. O sea, tú no sabes dónde está tu país ubicado. No, tú no sabes quizás las costumbres de las otras provincias o capitales que están alrededor de tu país. Lo que nosotros sí lo estudiamos. ¿Ya? Y había muchas personas que nuestros ecuatorianos mismos que están en otros países, ellos preferían que sus hijos vengan a estudiar acá. Porque allá prácticamente, solo si tú quieres, por ejemplo, ser carpintero, solo aprendes lo de ser carpintero. La asistencia mañana a primera hora, por favor. No se me olvide.
Entonces todo eso, ¿ya? Bueno, Entonces, para mí que nuestra educación era mejor, es mejor que la de otros países. Hay estudiantes que no saben en otros países ni sumar ni multiplicar. ¿Por qué? Porque solo se rigen, si quieren ser, por ejemplo, como yo te vuelvo y te repito, quieren ser, por ejemplo, secretaria, solo aprende lo que es quizás una máquina de escribir, archivar, lo que sea, pero no te dan a ciencia lo que es una matemáticas. Entonces, en esa parte nosotros estamos un poquito mejor, porque aprendemos de todo, sabemos un poquito. bueno, lo último. Me llamo Shirley. Shirley, ya mira, yo soy Víctor y las preguntas que yo te voy a hacer son acerca del examen de Cenecit. ¿Tuviste el examen de Cenecit este año? Sí. ¿Te fue bien? No. ¿Y tú crees que te preparaste correctamente o no? No, porque yo no estuve en ningún curso. No estuviste en ningún curso. O sea que aquí en el colegio tampoco les enseñaron de eso. Sí, pero no, o sea, no era algo que nosotros también íbamos a aprender porque no enseñaban lo que era lo correcto. Ya, y dependiendo de tu puntaje y por lo que me dices que no te fue tan bien, ¿sí vas a intentar ingresar a la universidad? Sí. ¿A qué universidad pretendes ingresar? No sé, yo creo lo que ya me sale. A lo que te salga. Ya, y en el caso que no te salga, ¿volverías a dar el examen? Sí, porque igual tengo que intentarlo, no voy a querer estancar. Ya, eso es todo. Gracias. Buenas tardes, profesor. ¿Me puede dar su nombre? Santiago Moreno. Buenas tardes, Santiago. Quisiera hacer unas preguntas en cuanto a la educación nacional. Dígame. Primero, ¿cómo cataloga la educación en Ecuador? Bueno, la educación depende mucho también del tema cultural, pero catalogo la educación en proceso de mejora. Siempre cambia con los tiempos porque la cultura va cambiando, pero catalogo la educación como algo primordial en el país en que hay que trabajar. Segundo, ¿piensa que la inversión del gobierno es suficiente para la educación? Yo creo que se están haciendo cambios bastante grandes desde hace unos 10 años y me parece que sí está haciendo una buena inversión, pero eso se notará a largo plazo, ¿no? Recién están habiendo cambios y yo creo que de aquí en unos 10, 15 años podrán notarse los cambios. ¿Qué piensa de la metodología aplicada a la educación? ¿Está de acuerdo? Bueno, la nueva ley de educación ha organizado mucho, nos ha dado como colegio una mejor organización, una mejor delegación de actividades para cada persona del organigrama de la estructura del colegio y de los directivos del colegio y tanto para los profesores, así que yo creo que el sistema metodológico ha cambiado mucho y es muy favorable tanto como para los profesores como para los alumnos. Claro. ¿Cree que ha mejorado la educación del país, tanto a nivel primario, secundario y superior? Se ha mejorado bastante, yo creo que se ha mejorado, hay mayores oportunidades, hay mayor competitividad, hay mayor recursos, antes no había ningún tipo de recursos en ningún tipo de escuela, ahora empiezan a tener mejores recursos y empieza a ser más equitativo también. ¿Cree que la educación fiscal y privada son similares o diferentes? Si son diferentes, ¿cuáles creen que son las diferencias más marcadas? Yo creo que son bastante diferentes porque la educación privada tiene un acceso distinto a la educación, porque tienen distintos sistemas académicos, internacionales o nacionales, y yo creo que las grandes diferencias están, uno, en el nivel académico, dos, en el tema cultural, tres, en la separación de géneros, de un colegio mixto o un colegio solamente de hombres o de mujeres, así que eso marca bastante la diferencia. Bueno, muchas gracias, Santiago. Por nada. Gracias, Santi. Ya, chicos.